Muy buenos días, amados hermanos. Es un gran privilegio poder encontrarnos de nuevo aquí en los atrios de la casa del Señor. Ustedes han sido muy sabios al escoger venir a la casa del Señor antes que estar en otro lugar. Los invito a invocar la presencia de nuestro Señor a través de la lectura del Salmo 124. Es un cántico de los peregrinos, un salmo escrito por el rey David. Y dice así: si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo repita Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando todo el mundo se levantó contra nosotros, nos habrían tragado vivos al encenderse su furor contra nosotros. Nos habrían inundado las aguas, el torrente nos habría arrastrado, nos habrían arrastrado las aguas turbulentas. Bendito sea el Señor que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. Como las aves, hemos escapado de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el Señor, creador del cielo y de la tierra. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Que el Señor la bendiga en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre bendito, te alabamos en esta preciosa hora por tu gran amor, Señor. Gracias por el privilegio de podernos encontrar un día más en tu casa de oración. Señor, que todo tipo de impedimento sea quitado, Padre amado, para que nosotros podamos con plena libertad asistir y participar en todas nuestras actividades, Padre amado. Ahora, Señor, ponemos en tus manos este servicio, pidiéndote, Dios mío, que tu nombre sea ensalzado, que tu nombre sea reconocido sobre todo nombre en este día y siempre, Padre amado. Derrama tu presencia en medio de nosotros, Señor, y guárdanos siempre con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Hermoso eres Jesús. Son tus caminos, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos.
inexplicable, reino inigualable, asombroso coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino incomparable, asombroso coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres Oh, gracias Padre, porque podemos perfumar tu trono de gloria, aleluya, con nuestras alabanzas, Señor. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono,
perfumamos tu trono, recibe alabanza. Antes de pasar a nuestra reflexión del día de hoy, quiero dejarles algunos anuncios. Les tengo la gran noticia de que a partir de hoy vamos a hacer todas nuestras actividades, nuestros servicios aquí en el parking hasta tanto se nos dé la orientación de que podemos entrar en nuestro templo. Repito, a partir de hoy todos los domingos haremos el servicio aquí en el parking hasta tanto tengamos el privilegio de poder hacerlo dentro del local. Es decir, a partir de hoy ya no serán más grabados, pregrabados, sino que los haremos aquí en vivo. Así que mis hermanos, tenga esto presente, dígaselo a todos los demás hermanos que no están aquí hoy, para que sepan que todos los domingos tendremos nuestro servicio aquí en el parking. También quiero dejarles la información de que el jueves nuestro concilio se reunió para ir preparando las informaciones que requerimos para nuestra próxima conferencia de cargo, que ya les estoy anunciando de antemano que va a ser el 20 de octubre y que será, como es lógico, online por la situación que tenemos, que no nos podemos reunir físicamente en un local. Entonces ha sido ratificado el liderazgo del año pasado, solamente con el cambio de que la hermana Elena ha asumido el cargo como nueva tesorera, y como ella era la presidenta del grupo de finanzas, de la comisión de finanzas, pues tuvimos que incorporar una nueva persona que ha sido elegida como la nueva presidenta del grupo de finanzas, y es nada más y nada menos que nuestra hermana Josefina. Así que ahí le estamos presentando a nuestra hermana Josefina, pedimos un aplauso para ella y esperamos que todos apoyen y colaboren para que ella pueda desempeñar un papel, un trabajo que verdaderamente sea digno de lo que nosotros estamos necesitando. Le damos gracias al Señor infinita por esta disposición que ella ha tenido, y sabe de antemano que puede contar con todo nuestro apoyo. Así que, bueno, dicho estas informaciones, vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 1, versículos del 8 al 22, que será el texto sobre el cual vamos a estar reflexionando en esta mañana. Los invito a que busquen en sus Biblias la lectura que se encuentra en Éxodo 1, del 8 al 22. Así que vamos a comenzar a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo servicio al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva.
Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Que el Señor, una vez más, bendiga su palabra en nuestros corazones, porque es la palabra de Dios que ha sido leída. ¿Para quién? Para el pueblo de Dios. Vamos a tener un momento de oración para poner en manos del Señor esta parte del servicio. Así que los invito a que inclinen su cabeza y estén en actitud de reverencia a nuestro Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti, poniéndonos, oh Señor, en tus manos y pidiéndote sabiduría, Padre amado, para poder interpretar lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz, y que en cada momento, Señor, tiene una enseñanza nueva y fresca para nuestras vidas. La de hoy, Señor, está por llegar. Pedimos que proceda totalmente de ti. Te lo pedimos en el santo, bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Antes de entrar en el tema de hoy que está contenido en este pasaje, quisiera hacer un recordatorio acerca de cómo fue que el pueblo de Israel fue a parar en Egipto. Ya sabemos que los israelitas son descendientes de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre en Betel por Israel. Aquella noche cuando Jacob luchaba con aquel varón al cruzar el vado de Jaboc. Si Dios no le hubiera cambiado el nombre a Jacob por Israel, hoy los israelitas, en lugar de israelitas, se llamarían jacobitas, ya que todos son descendientes de Jacob. Todos sabemos que Jacob tuvo 12 hijos varones, y también sabemos que por lo menos tuvo una hija que se llamaba Dina. Pero los que cuentan aquí son los varones como cabezas de familia. También sabemos que tuvo 2 esposas, Lea y Raquel, por la cual tuvo que trabajar para su suegro Labán durante 14 años. Además de esas 2 esposas, tuvo 2 concubinas, que eran las respectivas siervas de Lea y de Rebeca. Sus concubinas eran Silpa y Bila. Jacob tuvo solamente 2 hijos con su esposa preferida, que era Raquel, que fue por la que trabajó en realidad 14 años. Sabemos que a Lea se la dieron forzosamente porque no era la que él estaba aspirando, pero por ley la tuvo que tomar. Así que se tuvo que hacer cargo de ella, aunque no era el propósito de él casarse con ella. Y por tanto, forzosamente fue su esposa. Y bueno, y con ella también tuvo varios hijos. Pero con Raquel, su esposa preferida, él solamente tuvo a José y a Benjamín. José era el mayor de los 2 y era el preferido de su padre. Entre todos los hijos, José era el preferido. Y este gozaba de un afecto especial por parte de Jacob. Tal vez porque era el más apegado a su padre, tal vez era el más obediente, el que mejor se identificaba con el carácter de su papá. Sus hermanos lo llamaban el soñador porque él tenía la bendición de poder interpretar sueños, y tenían celos de él por el cariño especial que Jacob tenía hacia José. Un día José fue al campo a llevar comida a sus hermanos que se encontraban pastoreando las ovejas, y estos, por envidia,
lo echaron dentro de un pozo ciego, un pozo seco. Y pasó por aquel lugar una caravana de mercaderes madianitas, al cual se lo vendieron. Luego mancharon sus ropas con sangre de un animal y fueron y le dijeron a su padre que a él lo había devorado una fiera. Y su padre quedó destrozado de sufrimiento por la pérdida de su hijo. Sin embargo, en realidad, como sabemos, fueron vendidos a estos mercaderes, los cuales a su vez lo vendieron en Egipto como esclavo. Allí lo compró un oficial de Faraón llamado Potifar. La esposa de Potifar quiso acostarse con José, pero él no cayó en sus redes. Y ella, llena de rabia, de despecho, lo acusó de haber intentado violarla, y así fue como José fue echado a la cárcel. Entre tanto, Faraón, estando José en la cárcel, Faraón tuvo un sueño donde veía 7 vacas gordas y luego aparecían 7 vacas flacas que devoraban a las gordas. Ese sueño se repitió de otra manera. También veía que subían 7 espigas llenas de grano, pero luego subían 7 otras espigas débiles que no tenían fruto, pero que devoraban a las que estaban llenas de fruto. Y así Faraón convocó a sus adivinos, a sus agoreros, a todos los magos de su corte, y ninguno supo darle una interpretación al sueño. Pero ya José era famoso por sus interpretaciones de sueños en la cárcel, y fue así como fue llevado ante Faraón para ver si él podía darle interpretación. José, por supuesto, dio la interpretación correcta. Esto significaba que iban a venir sobre Egipto 7 años de abundancia, pero que después iban a venir 7 años de escasez. Esta interpretación de José convenció al faraón, y por tanto el faraón le dio a él potestad para que se pusiera al frente de todas las obras para prevenir los 7 años de escasez. Y fue así como José fue el responsable de la construcción de muchos graneros de trigo para que se pudieran almacenar durante los 7 años de abundancia y no faltara en los 7 años de escasez. Y así fue José a parar a ser el segundo hombre más importante en la corte del faraón, con plenas facultades y autoridad. Cuando los 7 años de hambre llegaron en Egipto, había alimento suficiente almacenado en graneros y hasta podían vender a las regiones circundantes. Jacob entonces también faltó el trigo, faltó el alimento en la tierra de Canaán, donde vivía la familia de José. Jacob mandó a algunos de sus hijos a Egipto a comprar alimentos, pero allí sucedió lo inesperado. José inmediatamente reconoció a sus hermanos y era él el que tenía que dar la autorización para que se le vendiera el trigo. Y sin embargo sus hermanos no pudieron reconocer de antemano a José de primera intención, de primera instancia, pero él sí los reconoció a ellos. Entonces, José hizo ahí una jugada para hacerlos a ellos tener que venir a su presencia y poderse identificar con ellos. Y bueno, así se dio a conocer a sus hermanos, él los perdonó, ellos se arrepintieron amargamente de lo que le habían hecho, y José se interesó por la salud de su padre, cómo estaba su padre, y bueno, él habló con Faraón, le pidió permiso para que ellos pudieran venir a vivir en Egipto. Y fue así, y este es el propósito de esta introducción, como los hijos de Israel, o sea, los hijos de Jacob con sus 12 hijos, vinieron a parar a la tierra de Egipto. Allí Faraón les designó una parte de la tierra en Egipto, y allí ellos se establecieron y se convirtieron en una gran nación. Entonces, pasamos al desarrollo de la reflexión de hoy. Pasamos al pasaje que nos corresponde
en el día de hoy. Y antes de continuar, quisiera llamar a esta reflexión: Dios prospera a los que le temen. Si quiere, lo puedes repetir conmigo. Dios prospera a los que le temen. La tierra la historia que tenemos presente ocurre muchos años después de José. Pudiéramos decir que cientos de años. Ya gobernaba en Egipto un faraón que ni memoria tenía de José. A lo mejor ni sabía quién había sido José. Pero el pueblo de Dios se había multiplicado en Egipto y había crecido tanto en número que ya superaban incluso a los egipcios. Por supuesto, este faraón, que ni conocía ni tenía memoria de José, vio con temor a aquel pueblo de Israel y lo vio como una potencial amenaza en caso de entrar en conflicto armado con otro reino, pensando que podían ellos mismos unirse a los enemigos y rebelarse y luego marcharse, porque ellos estaban recibiendo los beneficios de los servicios del pueblo de Dios en la tierra de Egipto. Entonces, por este temor, el faraón llamó a sus consejeros y decidieron someterlos a esclavitud, someterlos a duros trabajos, obligados a realizar trabajos pesados en la construcción, en la agricultura, en los servicios domésticos y en toda labor. Pero cuanto más los cargaban, cuanto más los oprimían, más ellos se crecían frente a las adversidades. El temor de Faraón por los israelitas era cada vez mayor, y entonces se decidió a tomar medidas más drásticas para que éste no pudiera seguir aumentando en número, no pudiera seguir creciendo. Y su crueldad llegó al límite al ordenar a las parteras de las mujeres israelitas que cuando fueran a asistirlas en el parto, si veían que el niño que la criatura iba a ser un varón, que los mataran al nacer, y que si era hembra, pues que la dejaran vivir. Pero, como ya hemos leído en el pasaje, las parteras temieron más a Dios que lo que les pudiera hacer Faraón. Y esto constituía para ellas una grave desobediencia, por lo que sus vidas estaban en peligro. Pero ellas prefirieron poner en riesgo sus propias vidas antes que desobedecer a Dios. Es decir, actuaron con gran sabiduría. Y Dios le dio sabiduría a ellas, sí, para responder a Faraón. Ellas dijeron que lo que pasaba era que las mujeres israelitas eran mucho más fuertes que las egipcias, y cuando ellas llegaban a asistirlas en el parto, pues ya habían dado a luz a la criatura, y por tanto ellas no podían cumplir con la orden de Faraón. Pero bueno, eso se sabe que no era muy convincente, pero como dice la palabra de Dios en este pasaje, Dios hizo bien a las parteras, y además dice, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Esto está en Éxodo 1:21. Y yo quisiera que repitieran este versículo. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¿Recuerdan el título de este mensaje? Dios prospera a los que le temen. Por eso Dios prosperó a aquellas parteras. Y no solamente a ellas, sino también a sus respectivas familias. La historia continúa y Faraón ciertamente no hizo nada en contra de las parteras, pero su crueldad se fue al extremo y ordenó que se echaran al río Nilo todos los niños varones. Ya esto lo cumplirían los soldados de Faraón, ¿no? Porque las parteras no cumplieron con este propósito. Entonces él ordenó que ya los que habían nacido fueran echados al río. Pero aún así, Dios proveyó que uno de esos niños varones se salvara a través del mismo río. Ya conocemos la historia, ¿no? Como la madre de ese niño del cual estamos hablando ahora, lo puso en una canasta en el río, y cuando la hija de Faraón salía a sus baños habituales al río, su hermana
se escondió entre los juncos y lo puso en la corriente para que fuera a pasar por donde mismo estaba la hija de Faraón bañándose. Y ella lo tomó y se lo llevó a la corte y lo crió como su propio hijo. Este niño fue Moisés. ¿Quién fue? El libertador del pueblo. Es decir, que lo que tanto quisieron evitar los faraones, que era que el pueblo se marchara de Egipto, ellos mismos crearon las condiciones al criar en la corte de Faraón a Moisés, que recibió una educación esmerada como un miembro de la corte, y todos los conocimientos que tuvo y la sabiduría para poder ser el líder de ese pueblo y poderlo sacar de la esclavitud en Egipto. Así que lo que ellos mismos quisieron impedir, ellos mismos prepararon las condiciones para eso. El pueblo de Israel, en sentido general, es un ejemplo de tenacidad y fortaleza en medio de las más difíciles circunstancias. Y eso debe caracterizar no solamente al pueblo de Israel, sino al pueblo de Dios en general. Nosotros debemos ser tenaces y fuertes en medio de cualquier dificultad, no dejarnos doblegar por las circunstancias adversas. Y aunque el pueblo de Israel en ocasiones le ha fallado a Dios, es decir, su temor a Dios a veces no ha sido el suficiente, a pesar de ello, Dios los ha prosperado, Dios los ha guardado. ¿Por qué? Porque Dios prospera a todos aquellos que son capaces de temerle a Él por encima de todas las cosas. Y por eso también es una buena razón de que nosotros seamos obedientes a Dios, de que nosotros tengamos temor a Dios sobre todas las cosas. Y para citar algunos ejemplos de esta asistencia de Dios a todos aquellos que le temen, vamos a poner el propio ejemplo de José. José, como todos sabemos, fue vendido por sus propios hermanos, pero permaneció fiel a Dios. Fue sometido a servidumbre, estaba sin familia, separado de todo lo que más quería. En medio de todo eso fue tratado de seducir por una mujer bien vestida, bien perfumada, llena de joyas, y no era una de las egipcias comunes que tal vez tenía olor a camello, pero no, era una mujer de la nobleza, una mujer muy atractiva y elegante. Él era soltero y no tenía ningún compromiso, y tal vez pudo haber pensado, bueno, esta es la mejor manera de olvidar todas mis desgracias y de desquitarme toda la opresión que mi amo ejerce sobre mí, este hombre que me compró y que me tiene como un esclavo. Pero él sabía que eso no era correcto ni agradable ante los ojos de Dios, y no vaciló en huir de las garras de aquella seductora mujer. Él se mantuvo firme en el temor a Dios. A pesar de que no cometió este delito ni ningún otro delito, fue injustamente llevado a la cárcel. Pero tampoco allí flaqueó en su temor a Dios y continuó interpretando sueños y manteniendo su comunión con Dios. José, actuó siempre bajo el temor a Dios, y por eso Dios lo exaltó y lo llevó a un nivel de prosperidad sin igual. Ni siquiera él, habiendo sido un soñador y habiendo soñado de antemano ese destino, pudo imaginar hasta dónde iba a llegar. ¿Por qué? Porque Dios prospera a los que le temen. Vamos a tener el otro ejemplo de las parteras. Ellas sabían a lo que se estaban exponiendo si desobedecían las instrucciones de Faraón. Ellas sabían que Faraón solamente tenía que decir una palabra y sus vidas y ya podían considerarse difuntas. Pero su temor a Dios fue superior al miedo que le pudieran tener
a lo que le pudiera hacer el rey, el despiadado rey de Egipto. Dios no solamente las libró de las manos de Faraón, sino que también a cambio las colmó de favores por su obediencia, por su temor a él. Y no solamente a ella, sino también a sus familias. ¿Por qué? Porque Dios prospera a los que le temen. Con manera de conclusión, podemos decir que tal vez el concepto de prosperidad que nosotros manejamos, que nos han enseñado, no concuerde con este que nos enseña este pasaje. Tal vez nos gustaría escucharlo mejor, de otra manera, o que nos dijeran otra cosa. A lo mejor sería más agradable escuchar que nos dijeran que si financiamos el ministerio de un famoso predicador, Dios nos va a recompensar con mucho dinero y con mucha abundancia material. Que si sembramos cosas materiales, vamos a cosechar muchas riquezas. Tal vez eso sería lo que nos gustaría escuchar. Es que nos han inculcado que ser pobre es sinónimo de ser espiritualmente indignos. Eso es lo que a diario escuchamos en videos que circulan por las redes sociales y que invaden nuestras mentes y nos ciegan el entendimiento. ¿Y saben por qué no podemos entender? Porque nos falta temor a Dios. Ni siquiera leemos lo suficiente la palabra, sino que nos dejamos bombardear el entendimiento. Dejamos que nos enseñen lo que otro quiere que aprendamos y no lo que Dios nos quiere enseñar. Y es que necesitamos vivir más bajo el temor de Dios. El temor de Dios es el que nos da sabiduría para entender la palabra. Así lo expresa Proverbios 1:7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Escuche bien, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No desprecie, mi hermano, la sabiduría, no desprecie la enseñanza bajo ningún concepto. De modo que hoy hemos aprendido lo importante que es para nosotros el temor a Dios. En primer lugar, Dios prospera a los que le temen. Recordemos el caso de José, recordemos las parteras de Israel en Egipto. Segundo lugar, el temor a Dios nos capacita con sabiduría para entender su palabra y no dejar que otros llenen nuestras cabezas con su palabrería y con su retórica para embobecernos y convertirnos en sus esclavos. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en este día y que nos esté llenando de sabiduría para poder siempre ser obedientes a Él, para poder vivir bajo el temor de Dios, que es el que va a acarrear a nuestras vidas esa prosperidad que tanto deseamos. Pero no vivamos como buscando esa prosperidad, vivamos como siendo fieles a Dios, y eso vendrá por añadidura. Vamos a despedirnos con la bendición. Y ahora que la gracia del Dios Todopoderoso, el amor de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y la constante y permanente comunión del Espíritu Santo, reine y esté sobre todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.